Cooking, que ya había contado a mucha gente cercana, pero que pensaba que tenía que soltarme un poco más. Tú fuiste el primero. Juan. El number one que inauguró todo esto. Y a ti no son te conté que viniese a Focas, sino que me expliqué más o menos todo el proyecto que y con las preguntas que hizo antes de... Claro, es verdad, que eso te lo dije antes, que eso lo hacían Solo para ver con las preguntas. solo para lo último que se hizo. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando yo te conté la película que te conté y lo que haces? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de lo que se me pasó por la cabeza, que además te lo dije, era que me querías comer la cabeza con el training porque había visto vídeos tuyos, ¿sabes? Que estabas con alguna movida del training, no sé qué movida, y yo pensaba que ibas a comer la cabeza con eso. Y además te lo dije, tío, que yo paso de esa mierda, ¿sabes? Y luego me lo empezaste a contar y que bueno, dale. Para el micrófono de por medio. Bueno, nada, lo tuyo fue un poco raro porque es verdad que nosotros habíamos pensado en tu historia, pero fue Álvaro que me lo dijo, pero aún no le habíamos dicho nada y después de que viniese Jordan, fue Jordan que dijo, yo me ha dicho Ana que quiere ir a podcast. ¿Cómo surgió? Pues no sé, me apetecía, ya habiendo visto algunas entrevistas y demás, me apetecía contar mi historia porque a mí me sirvió escuchar a otras personas sus historias. Entonces, pues yo creo que con mi historia mucha gente se podría también sentir identificada en algunos aspectos y pues también un poco por liberación y contar un poco que yo pues liberarme también. ¿Te liberaste? Me liberé muchísimo. Vamos a ver una antes y un después, o sea, totalmente. Soltar cosas. Totalmente. Si tuvieras que resumir tu entrevista en una sola palabra, ¿cuál sería? Muy contenida. Gracias. Pues no sé qué decirte, la verdad. Es una palabra. No tengo ni puta idea de qué decir, lo que sé, digo, que me abrís un poco más. Y yo, Yo me abrí bastante y conté mucho, pero me parece mucha simplemente. ¿quién lo diría? Bueno, ya que estamos, ¿hubo algo que dijiste de lo que te arrepientas? Para nada. Vale, claro y conciso. Me arrepiento de unas cuantas cosas, pero prefiero no decirlas. Porque me arrepiento de ellas. ¿Te dijiste? Sí. Respetable. Yo no me arrepiento de nada ni cambiaría nada. Claro. ¿Cuál fue el momento más intenso o divertido que recuerdas en tu viaje? En tu caso intenso, lo divertido es porque desde la vida que venimos a no contar historias, ¿sabes? Intenso el hablar de mi familia biológica. Eso fue... Sí, porque no sabía la repercusión que podría tener después de que lo vieron. Lo vieron, ¿no? Lo vieron. Y fue para él. A ver. Así. Pues yo en mi caso intenso, sobre todo el podcast que hablé del libro. En general. El segundo podcast que hice, ese es el que más... Ahí está. Si alguien lo quiere, todavía me quedan 3. Así que nada. Yo el momento más intenso posiblemente cuando ya dejo un poco el rollo de mi vida y de la música y tal y me centro más en el tema de pues, los ríos o de que estén tan lejos y toda esa película. Mejor, ¿eh? ¿Eh? Mejor ese tema. Peor. A partir de 8 de noviembre tenemos juego, pues si quieres volver. Cuando tenga el próximo juicio te lo cuento. Bueno, venga, pues decirte. ¿Cambió algo de ti después de haber pasado por el podcast y liberarte, como dices? Me quité un gran peso encima, sinceramente. Y hay cosas que he estado haciendo que las he ido haciendo a mejor a raíz de eso también. Vale, mira, solo por eso, aunque solo hubiera sido una persona de una sola entrevista de las 70 y tantas que llevamos,
ha valido la pena el puto estrés que me genera esa mierda de Bueno, pues Pues a mí me ha cambiado, que he escrito un libro y que a raíz del libro he vuelto a tener el brote psicótico, en muchas veces. Ya me encuentro un poco mejor, pero llevo bastante tiempo bastante jodido. porque por haber tenido el brote o por miedo a que te Por Por recordar todo lo del libro y por cosas que tampoco voy a contar. ¿Vale? cambió algo en ti después de pasar por Sí, cambió, bueno, casi cambió mucho. Pues mi forma de pensar en qué dirán, en qué pensaban todas esas otras personas de mí y ahora que ya me da igual y eso no me importa y tiro que lo que tengo más bonito y para lo que me ha servido para mí interiormente. bonita respuesta. ¿Recuerdas el feedback que recibiste, aparte de lo que te has dicho de tu experiencia biológica, en tu entorno cuando se publicó la entrevista? Pues nada, sentí la verdad que mucho apoyo con la gente que me quiere. Ya sabía que estaba, pero pues fue un impulso de vitamina y de energía y de, no sé, fue muy bien. 2 o 3 días, ¿verdad? Sí, de hecho, lo he dicho antes, no pude ver la entrevista hasta 2 días después de que se publicase, porque tenía muchísimos miedos de lo que pudieran ver, de lo que se pudiera comentar, y fue un aluvión de comentarios. No la vistes ahí, pero tú sabes. No, es que no me acordaba ni de lo que había dicho, ni lo que había contado, ni, ay, es que a ver si va a molestar. Mira, no, fui quien fui, lo hice como era en el momento, lo que sentí en ese momento y como he dicho, no me arrepiento de nada. Pues yo del feedback, ¿qué puedo decir? Pues que nos sorprendió bastante porque fue el primer vídeo y fue bastante, nos impactó a todos un poco. De hecho pensábamos que el canal iba a seguir la línea durante todo su tiempo, no la siguió. No la siguió, luego pegó un subidón que te caga y luego en cambio en la segunda yo iba con las expectativas súper bajas, sabía lo que iba a pasar y pasó. Que se vio muy poco ese vídeo y nada, contento, mucha gente se sorprendió bastante porque claro, yo estoy en los sitios pero no cuento mis movidas por la pequeña posibilidad, ¿no? Pero cuento mis historias, ¿sabes? Pero bueno. Cuando ve de verdad que ¿qué onda? Yo sinceramente es que ya la mayoría de mis no se sabía la película de Peapa. Entonces, pues nada, yo estaba un poco rayado, pues si la otra veía la entrevista y tal, pensé que la vio porque publicó aplausos, luego lo borró. Me preocupaba que se rayase excesivamente por alguna cosa que hubiese dicho, pero como también ya te he dicho, me guardé un montón de cosas, entonces no creo que fui bastante correcto dentro de lo que hago. Ya lo sé. Y bueno, esto no está muy allá, pero os dejo que si me queréis a mí preguntar algo, una pregunta, todo lo que Yo qué sé, que ahora mismo no sé, ¿qué os podría preguntarte? No sé. me está mirando con una cara muy rara, No sé de preguntarte, sinceramente. Me molaría, sinceramente, una pregunta sería la propuesta y es si hiciésemos algo como lo que hicimos, pero más enfocado en el rap. Vale, se puede hacer. Yo sé que unos cuantos por ahí que se apuntarían, seguro. Seguro. Ahora la subiré. Pues a mí me gusta porque pues, tu historia como presentador, también todo, cómo te sentiste tú como entrevistado. Pues eso fue una movida que te cagas, la verdad. Y encima salió de rebote porque yo no quería hacerlo, no pensaba nunca pasar por allí. En un momento dado dijimos que lo fuese a hacer Laura. Al final nos quedamos porque recuerdo que nos dejó un invitado tirados a última hora y no teníamos programa. Y dije, venga, me lo hacéis. Laura se puso mala en la mañana que tenía que venir, no
no pudo venir, que por eso hicimos la llamada luego y hizo ahí alguna pregunta final. Y la hizo tu vídeo. Y no sé, fue un poco raro pasar al otro lado. Fue un poco raro, sube si quieres. Fue un poco raro y luego sobre todo, por eso decía de los 2 días intensos, yo es algo que no me esperaba, porque yo estoy acostumbrado. ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¡Vamos, tú dices! Y fue nada más que gente escribiéndome, gente llamándome, gente incluso de mi infancia y de que llevaba mucho tiempo sin ver, escribiéndome por Instagram, que he visto en tu entrevista, que no sé qué, que animándome, que era emocionante. Sí, es que es para eso. Es que... no. ¡Qué bonito es! De verdad. Bueno, pues yo esa entrevista la hice y la verdad que yo sabía, o sea, yo lo primero que le dije antes de hacer nada, como me hagas llorar cobras. Y al final sucedió lo que tenía que pasar, estábamos los dos ahí con la Magdalena, pero es que se veía venir, eso lo sabía Jesucristo, o sea, eso era inevitable. Pero yo creo que fue una de las más emotivas y era una cosa que yo creo que tenías pendiente y que tenías que hacerla. Bueno, yo creo que fue como redentor, ahí fue como yo tengo que pasar por este trámite y lo pasaste y fue una de las entrevistas para mí más emotivas que hemos tenido en el programa. Y vino de rebote y vino con las cosas que ya sabíamos que iban a pasar y al final yo creo que ha sido una de las más bonitas que hemos tenido. Muchas gracias por venir. A ti por venir. Y bueno, sobre la última. La mía no fácil. ¿Cuándo va a hacer la puta base, tío? ¿Cuándo va a hacer la puta base? Ha venido aquí a bochornarme. No venga, ¿alguna pregunta interesante? Es que más que la de Lana, ya. Sí, parece que sabía que iba yo a preguntar algo. Lana y la justo aquí en la bolsa. Yo te diría lo mismo que estaría bien rememorar la época del rap del papi. Es decir, para todos los que no lo saben, que no son tan cercanos, que esta idea inicialmente empezó como eso. De hecho, eso creo que lo sabe, eso lo comenté. Íbamos a hacer como un podcast de la historia de Rap del Pablo, que gracias a que conocemos a todo el mundo, de la vieja escuela y de la nueva escuela, hacer como una historia desde el principio hasta el presente. Pero eso iba a dar para 8 o 10 12 podcasts. Y al final, bueno, pasaron muchas cosas que cuento en mi entrevista, si no lo habéis visto, ¿verdad? Y ahí explico bien por qué empecé esto. Y decidí hacer esto. Pero os tomo la palabra y no es mala idea porque es algo que a mí me gusta. Al final hemos pertenecido a ese mundo todos, muchos de los que estamos aquí, son nuestros orígenes, efectivamente. Y ya por hablar con la gente que ya no está y que empieza a jugar y tal, me vale mucho. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos con Imara. ¿Qué fue lo que pensaste cuando te dije que vine a esa foto? A la entrevista, no a la tertulia. Dije, bueno, lo que se puede venir. No, yo qué sé. Y tampoco tenía muchas expectativas de nada. Dije, que fluya, ya está. Y fue lo que fluyó. La palanqueta. Bueno, creo que lo dijimos en la entrevista, pero fue una conversación más entre cada que iba a tu casa, nosotros quedábamos hablando de ese tema, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer más. Sergio, ¿qué fue el primer mensaje que dije que venía? Pues me hizo ilusión porque ya como te conté en la entrevista, era como retomar toda la etapa que hayamos vivido ya juntos y era como poder explicar y dar a la gente también a entender a los pasados etapas juntos y que habéis sido los creadores de lo que yo soy ahora un poco antes y ahora compartir y darte la oportunidad que me dado en su día pues me parecía algo muy bonito y me parecía súper errado. Claro, como familia, ¿sabes? Pues yo también tengo mucho que contar porque he empezado a hacerlo muchísimas veces. ¿Qué pasa? Que como no te he hecho una entrevista personal, tienes que contar. Como no me han hecho una entrevista personal, yo fui a la tertulia y no he contado nuestra historia, pero también tiene que ver con la tuya.
que los dos hemos estado en ese barco, que hemos puesto a flote un montón de veces, se ha vuelto a hundir, hemos vuelto a poner a flote, o sea, hemos empezado de cero un montón de veces. Y por eso hemos sentido el nombre de empezar de cero en el podcast. Y bueno, y cuando me dijiste que fuera, yo pensaba al principio que iba a ir en plan, pues eso, a contar. Ya me dijiste, no, es una tertulia, como va... Relájate. Digo, yo mejor, no quiero contar la historia. Se basa todo el rato en empezar de cero. Nunca mejor dicho. Bueno, cada tertulia. Bueno, gracias por la entrevista, eso fue la tertulia. Así te la hice. Si tuvieras que resumir la tertulia que hicimos en una sola palabra. Caos. Ya. Yo, pues de muchos conflictos entre el nuevo y el antiguo. Diferencias. Pero en una palabra. Diferencia. Generó mucho debate. De hecho, primero comentó sobre ella con el dijo, yo la he visto, yo estoy a favor de Méndez, pero me dice que es si Bueno, más que uno por lo menos. Pues yo lo veo de otra manera. Yo veo que dentro del caos, yo creo que es disruptivo más que caótico. O sea, creo que es más importante romper que continuar con un ciclo. O sea, creo que se rompieron varias cosas, varios tabúes. También se siguió con muchos pensamientos de reafirmación de lo que uno realmente piensa. O sea, porque es legítimo tener visiones distintas y es legítimo que, bueno, que cada uno tenga su... Está bien, pero me quedo con la primera. Sí, es lo último. Además que fue así porque fue verdad que fue un poco caos a la hora de plantear, pero sí que había como muchas ideas buenas y muchos puntos de vista interesantes y estuvo bien. Estuvo bien. ¿Hubo algo que dijiste en tu podcast, esta para la entrevista personal, de lo que te arrepientas? No, jamás, jamás. Eso jamás. No porque, yo que sé, no haya dicho algo que tal, sino porque arrepentirse de algo que no hayas hecho mal es una tontería. Yo no me acuerdo mucho de lo que dije, pero no me arrepiento porque como siempre soy así de natural soy yo, seguro que dije lo que pensaba, así que no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Pues ya está. Bueno, Miguel, esto es entrevista. Yo no hice entrevista, así que... Me arrepiento de no haberla hecho. Cierra la fecha. No haberla hecho, podemos cerrar fechas. Cierra la fecha, solo para que se calle ya. Y... La puta vez. Y bueno, tampoco me arrepiento de nada de lo que he dicho. Yo ¿Qué te lo había hecho? ¿Sí para lo que dijiste? Claro, si también para lo que dije. Así Sí, para lo que dijiste que te vas a arrepentir, anda. No hiciste entrevista personal. ¿Quieres entrevista personal? ¿La quieres? Bueno. Cualquier día, dilo. Venga. Un viernes. No puede ser. No puede ser. Pero encima lo vas a hacer currar otro día. Un viernes que libro o un domingo. Tiene que ser sábado. Sábado. ¿Qué es el sábado? Sábado tarde. Vale. El sábado para, pues venga, pues ya está. A ver, no pasa nada, ya está, ¿ves? Ya no sé todo lo que iba ¿Cambió algo en ti después de haber pasado por poco? Sí, cambiaron muchas cosas dentro de mí. Más que nada, pues bueno, mi visión hacia mí misma. Justo. Yo creo que no cambió mucho tiempo, pero tampoco es que nosotros la entrevista fue más de dar a conocer lo que era la relación, que realmente a mí, entonces tampoco cambió mucho, si era lo que era y si no lo que era. En mí sí cambió algo. Que no la hice. Y que trabajo más que antes. Ocupar el podcast. Ocupar el podcast. Gracias, Miguel. Todo esto era solo. ¿Recuerdas qué feedback recibiste de la gente a la Sí, y creo que eso es una de las cosas que más me
sorprendieron, porque realmente la gente, o sea, le gustó mucho. La gente que le gusta mi música, mi manera de expresarme, se reafirmó en eso, siguió en esa dialéctica. Y bueno, y no sé, sí. Me gusta que todo el mundo le pasa, que cuando se publica se sienta algo, ¿sabes? Se mueva algo y la gente del entorno, sobre todo, lo haga notar, ¿sabes? Vale, pues vaya. Pero preguntadme a mí algo. ¿Sentiste orgullo de haber pasado el tiempo, claro, y haber visto el proceso de lo que me acogiste siendo un niño, siendo nada, una materia prima, por así decirlo, después de coger una entrevista y ver en lo que me he podido convertir, o en lo que he podido, no en la música que hago, sino como persona, la evolución que he podido llegar a tener desde que me cogiste al tiempo cuando hicimos la entrevista? ¿Qué sentiste? Te lo he contratado, ¿no? ¡Vamos, vamos! Me hubiera dado orgullo de usar espacio. Sí, claro que sí. Y que, bueno, creo que esto lo he escuchado una vez. No es orgullo en sí, o sea, un poco tú muchas veces lo dices, ¿no? Que a lo mejor formamos como una pequeña parte de lo que tú eres a día de hoy. Yo creo que me siento orgulloso de haber formado parte de ese proceso y de todas las cosas que te decía cuando hacíamos los temas y todo eso, que yo siempre soy como muy rayado a la hora de grabar y no sé qué. Si todo eso ha servido para que tú hoy seas más exigente, más perfeccionista y tal, yo mucho orgullo y espero sentir mucho más orgullo y crezca mucho más, sinceramente. Y en que todo lo veamos, ¿sabes? Luego no perdáis que lo va a dedicar aquí unas cancioncitas, que no está aquí solo para hacer preguntas. A ti no te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no hiciste una entrevista? No. A ver, yo sé que sientes orgullo, ¿no? Porque está llevando poco a poco el podcast a la arriba. Pero me pregunto si alguna vez has sentido como pena o decepción por no haber llegado lo mismo con el estudio que en su día era de cero. Apuesta muy buena. O sea, no un estudio de música, para que no lo sepa. Si has sentido pena porque no sucedió lo mismo con esto, o sea, con el estudio que con esto. La misma proyección o el mismo alcance. Pues la respuesta corta es no. Sinceramente. Porque a mí la música siempre me ha acompañado, me ha llenado, me ha servido sobre todo como vía de escape, como medio de liberación, porque yo soy una persona que me cuesta mucho expresar lo que siento, a día de hoy no tanto, pero expresar lo que pienso y lo que siento y tal. La música a mí siempre me ha servido para eso. Pero ha sido como, toda mi satisfacción en la música ha sido eso. Yo cuando hemos ido a sitios a cantar, no sé, me lo he pasado bien, pero en el momento en el que me he apartado de eso, me he dado cuenta de que no me llenaba igual. En cambio, lo que hago con el podcast, cuando oigo cosas como las que decís aquí, de cuando se han publicado las entrevistas, sobre todo gente que ha tenido historias complicadas, que le ha ayudado o que saben que le ha ayudado a otros, o el feedback que recibe de su propio entorno, cosas que a lo mejor gente que ves día a día no te dicen esas cosas y de repente por publicar la entrevista o por liberarte te dicen esas cosas. Para mí eso me llena mucho más. Sí, pero no de la misma forma. Yo lo veo distinto. Pero, por supuesto, que me hubiese encantado que lo hubiésemos llevado a este nivel y más, porque creo que siempre hemos tenido potencial, ganas, talento y luego gente como Sergio, que está claro que pasó por allí, hubiera llegado, el estudio ya no está. Si hubiéramos seguido, hubiéramos trabajado con la eficacia o con las ganas con las que trabajamos el podcast en el estudio, hoy en día Bad Boy sería una puta mierda, ¿sabes? Yo digo que a lo mejor quizás porque en el podcast estás acompañado de gente que sigue rema el mismo camino y está para lo mismo, y en el estudio la compañía, un poco a la gente que estábamos dentro, no era muy propicio para que eso no llegase a por pronto, eso es lo que te quiero decir. Por lo tanto, que tú a lo mejor, tirando de ti solo, con tu sola visión en el estudio, tú estás avanzando muy bueno en el podcast, pero como era un trabajo con la gente que no estaba en la misma forma de tú, ni la misma forma de vivir.
pero además mucho más enfocado, mucho más centrado en esa época. Y Mara, me da miedo. Nada, que va. Visualiza empezar de cero de aquí a 5 años. Hostia, Te puedo decir lo que pienso, o sea, lo que creo siendo realista y lo que me gustaría. Proyecta, coño. Visualiza, carillas. Proyecta. Yo digo a alguien escribiéndome por privado que quiero ir a pocas. Eso es. Eso es. Muy bien, Yo digo, bueno, que a mi padre me come los huevos, ¿me oyes? Me come las cojones. Pues que sepas que así será. Eso es. Y Mara, señores. Dando cátedra. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Vale, pues esto es una combinación un poco rara. La persona que empezó conmigo todo esto, junto con Sonia, una amiga de infancia, de fricada del mundo de toda la vida, también hizo las pocas, como todos, y mi suegra. Que también pasó por el podcast, ¿cómo no? Bueno, voy a empezar contigo, vale, que esto me interesa. ¿Qué te voy a dar de cenar esta noche? También, eso es interesante saber. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dije que vinieras a podcast? Pues que estabas con una cabra. Nada más. Nada más. Y nada más. No, la pregunta todavía. A ver, voy a pensar. No tenía nada importante que contar. Yo dije, bueno, yo me era pensar que no quería que tuviera más hablado. Bueno, pero hay cosas que a lo mejor a la gente tampoco le gustan pegas. Aunque yo luego no me como una pega, claro que sí. Eso es de lo que hablamos aquí. Claro. Y uno de los que subimos a TikTok, no veas. Ahí estaba bien claro, como lo hemos visto. Lo mío fue porque falló una entrevista, la teníamos planeado, pero para muchísimo tiempo después, para que mi duelo ya fuera más un recuerdo que algo tan presente, pero nos falló la entrevista. Canilla vio la oportunidad, él no se pierde una oportunidad, también lo digo, y me lo propuso así rápido, venga, a las 2 mañana, y fue como yo creo que ese momento me lo tengo que contar porque es donde más a flor de piel lo tengo y donde yo creo que más está preparado. No, Matías. Pues nada, antes de que todo comenzara, estabas ahí ya con la idea de que todo de planificar, pues me pedí que sin problema, que para todo lo necesitar, como siempre. Y así se genera, siempre que necesitas para la persona de una entrevista. Aquí estamos con toda la vida. De hecho, hablamos de todo antes de empezar a grabar ni la primera. Si tuvieras que resumir, casi más lejos, ¿qué pasa? Si tuvieras que resumir tu entrevista en dos horas, ¿cuál sería? Pues mira, empecé como muy seria y terminé con un cachondeo que hay que te pega. Culpa de alguien que está por ahí. Pues sí, fui para aquí del ejemplar aquel que me estaba grabando con el móvil del Real Madrid. Vale. Yo lo resumiría en duelo. Dos, la segunda mucho amor. Y la primera es complicada. Te lo digo yo. Pues nada más que la palabra emblema del programa, resiliencia. Sí, totalmente. 100%. Sí que es complicado. Hubo algo de lo que dije
pasa con tu vida amorosa y todo eso que pasa después, yo creo que es cuando lo único que me queda ganas para arrepentirme. Yo creo que yo hice todo como lo pensé. María. A ver, yo no me arrepiento de nada nunca. Lo que sí me hubiera gustado haber planteado el tema con un poco más de seriedad para que la gente a lo mejor se lo tomara más en serio. Pero como yo vivo para reírme, para pasármelo bien y para olvidarme de lo malo, pues entonces a lo mejor habrá gente que no va a entender. Pues que le dé por culo. Básicamente, eso es. Esa de dudas, cambió algo en ti después de haber pasado por el podcast y que hablásemos así tan abiertamente de lo que No, cambiar no cambió para nada. Yo he seguido siendo la misma, he seguido viviendo la vida con humor, he seguido viviendo la vida con positivismo. ¿Y crees que nuestra relación cambió algo? Mi relación contigo no puede cambiar nunca, porque tú para mí eres el mejor. Mi suegra, señores. No todo el mundo tiene una suegra así, hay que ponerlo muy malo, muy malo. Suegra y madre. Suegra y madre. Yo creo que sí, que cambiaron muchas cosas. Yo creo que cuando mi familia vio los podcasts y realmente supieron cómo yo me sentía y veían cómo me sentía, y a raíz de todo el podcast como que mi vida cambió mucho, la gente empezó a comprenderme un poco más y personalmente pues sentía que ya pues, como que me había quitado un peso de encima y que podía llegar a mucha gente. Entonces, eso me hizo bien. Primero, un poco de liberación, aunque yo siempre había hablado ya mucho y entonces sí un poco más de liberación ahora que ya siempre soy un poco cerrada para contar las cosas y sobre todo también mucha alegría porque tenía muchísimo tiempo que estaba viviendo. Y el segundo, Bueno, pues Empieza tú. Pregúntame algo. Pues, ¿qué le dirías a Camillas cuando empezamos a hablar de bombas, de la idea que tenía, la gente que tenía las cosas que estaban enfermados y tal? ¿Qué le dirías a ese chaval que estaba en la luego pensando en bombas, a ver qué salía de aquí, a ver qué pasaba con él? Está difícil, parece fácil, pero es difícil. Porque me viene a la cabeza mucho el tema de que hay que arrancar, ¿sabes? Hay que los vídeos que tengas, hay que arrancar, la verdad lo sabe bien, y por eso empezamos. Y creo que con esa premisa hemos llegado hasta aquí. Entonces, y la sigo teniendo. O sea, hay que seguir adelante con lo que se tiene, que siempre hay que mejorar, y yo quiero que podamos mejorar mucho. Pero le diría que se tomen las cosas de otra forma. De otra forma, porque me ha generado muchos momentos, mucho estrés, mucho despertarme por la noche, mucha ansiedad. Después de haber superado todo eso, no a esos niveles de lo que pasé.
sí momentánea y circunstancial y que creo que estoy ahora en ese punto, ¿sabes? Que afronto las cosas malas que vienen de otra forma y las bailo, y cosas que antes no las bailaba, las empotraba de repente, ¿sabes? Así que la idea es Preguntar al jefe son honores. Solo a mí a Tudi solo nos insulta. Para esta gente que no lo separe. Sí. En verdad que mi boca fue muy bonito, pero llegó Tudi que y empezaron los insultos. Este hombre no deja de insultarlo. Yo no tengo tiempo nunca, eso ha sido totalmente gratuito. Fue culpa tuya. Si te tuvieras que quedar con un momento como equipo, no con el podcast ni con los invitados, sino con un momento con tu equipo que te ha hecho feliz, ¿cuál sería? hostias. Que te ha hecho gracia. Nunca se ve trabajando. Ninguno, hijos de puta, trabajando que más. Yo creo que a nivel emocional, ¿sabes? Por lo material. Yo creo que los momentos en los que nos pasa algo emocionante, da igual lo que sea, o da igual que luego salga bien o no, y hablamos entre nosotros siempre por las 1000 vías de contacto que tenemos digitales y hacemos reuniones para preparar las cosas y el hecho de juntarnos, aunque sea a hablar, a planificar y a programar y no sé qué, para mí esos momentos me gustan mucho. Creo que es lo que más feliz me hace porque veo que hay un equipo detrás trabajando y sé perfectamente que es lo principal. Todo lo demás sé que llegará, ¿sabes? Pero el equipo de personas y el esfuerzo y la dedicación y las ganas y los quebraderos de cabeza y las putadas y todo eso sé que es necesario y es lo que nos hace que nos juntemos y sigamos programando y empujando eso para ¿sabes? Bonita pregunta. Bueno, podéis bajar Que soy tu suegra, cuidadito con lo que... Pregunta. Vamos a ver, ¿tú de verdad que eres como una suegra? No. La suegra, pero como una madre me hace más mayor. Me hace como una madre. Una hermana, dilo, una hermana. Vamos a ver. 18 años recién cumplido, ¿vale? Ya, yo 32. Pero sí te detalles. Mira, yo solo te voy a decir una cosa. No te voy a hacer una pregunta. Simplemente te voy a decir que quiero que hagas cosas que te hagan feliz. Que si esto que tú haces te supone pues sacar cosas buenas a la gente y hacer que esas personas que en un momento dado se han sentido mal con este tipo de, a la hora de decir, a la hora de empezar de cero, van a ir a mejor, van a sacar cosas mejores suyas y todo lo malo que tenían lo dejan atrás. Si consigues que esas personas hagan eso, sean capaces de hacer eso, te puedes dar por contento y te puedes sentir muy orgulloso de lo que estás haciendo. Te quiero. Yo creo que no me olvido también, pero yo te recuerdo, yo te lo sabes y te quiero. Venga, vamos a tratar con ellos, la idea es aquí muy solo. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te llamamos para la mayoría de las cosas? Pues la verdad que no sabía dónde estaba metiendo, por primero. Porque por lo que ha derivado todo. Pero aún así, pues, lo primero que pensé que tenía ganas un poco de hablar de lo mío y todo esto, en una plataforma así que me gusta bastante. Y bueno, la verdad que tenía ganas, sobre todo porque conocía a Tudi y quería ver un poco los entresijos del programa y eso, y pensé que me apetecía, y esta vez me apetece. Y tú a ti te llamaron, a ti te encontramos por ahí. Oye, vete un día. Es que ese proceso fue bueno. Sí, fue total, fue total. ¿Sabes? A mí no se me llamó personalmente, se llama Ana Gay y me dijo, hay que saber tomar lo que se pueda, que es de puta madre, así que bueno, pues si puedo aportar que no hay duda de ella,
no sé dónde estamos. Está echándose la jarra. Vale. Bueno, luego se lo agradeceré, que es verdad que a mí siempre, cada vez que os llamo, uso que sea siempre muy positivo. Pues a mí la familia de y la verdad que pues, el poder tocar un poco todo el vídeo desde pequeño y lo que es estar en un metro creo que está muy bien en los valores. Sí, mi historia tiene... Breve pero intenso. Sí, la verdad. Si tuvieras que resumir tu entrevista en una sola palabra, ¿cuál sería? Emoción. Emoción por el brazo. Creo que puedo decir nada más. La primera, que apagamos el montaña por todo. Es que yo ya soy bien. No, colaboradores, tú y Miguel al final habéis venido para quedaros. Nada, no sé. Realmente no sé por qué yo estoy aquí. Diría que por personaje, más que nada. Luego, yo creo que por conocimiento, por cercanía. Para dar información que la gente sepa cómo son de una manera y son de otra. Por conocimiento. Bien. Yo le voy a resumir con una frase, es que, como lo he dicho antes, me sentí un fiera. Yo según estaba hablando iba diciendo, soy un fenómeno, la verdad. Sí, porque en el fondo tengo como ese pequeño síndrome del impostor, de decir, yo soy un profesional, pero en realidad pues, soy de lo mejor que hay en lo mío. Claro, entonces, cuando sales de ahí y luego encima te ves desde fuera, yo tenía esa vergüenza de a ver cómo ha quedado, cómo voy a ver desde fuera, así sin acordarme ni de lo que había hablado. Y de repente dije, eso no sabía, tenía un montón de datos, sí. Era como, todo estaba en mi cabeza. Sí, he de decir que quedó muy natural y muy bien. Y joder, la verdad que cuando vienes a alguien sabe mucho de una cosa y no sabe ni hablar más, se puso delante de la cámara, tío. Y saber cómo queda, ¿sabes? Que el tío lo hace con una soltura y una naturalidad que Fabio quisiera. Sí, me cuenta. Eso es bonito. ¿Hubo algo de lo que dijiste en el podcast que te repitas? Creo que no, la verdad. A ver, el verte presentado que debe tener más cuidado, porque sí es verdad que dije a lo mejor algo que ahora mismo no diría. Porque, bueno, a una compañera que ha pasado y tal ha habido más problemas de los delitos. Así que hay que tener cuidado. Así que... De acuerdo. Y la historia. Yo no, ni dije nada de lo que me arrepiento, ni hago nada que luego me arrepiento. Así es. Lo tuyo no me olvidado, ¿verdad? Pero bueno, lo pones. Me suelo arrepentir más de lo que no hago que de lo que hago, la verdad. O sea, lo que hago no me arrepiento nunca de lo que hago. Reformulo la pregunta. Hubo algo que no dijeras que te has arrepentido de comentar que lo pongas. Normalmente me arrepiento de no dar más chicha, porque me suelo contener bastante, suelo ser bastante frío hablando. Aunque intento, pues eso, soltarme y tal, luego me retengo bastante. Entonces, pues, sobre todo de cosas que no se dicen para dar más chicha, más contenido controversial. Lo haremos. Que para eso tenemos. Bueno, ¿cuál es el momento más divertido que recuerdas? O de las grabaciones que ya tenemos de ver. No sé cuánto quita. Pero salir a la calle pasando me resulta súper divertido. Muy divertido. Ok, vamos a ir por favor de el tuyo es más intenso. Sí, porque yo divertido. Es intenso, divertido según la historia, ¿sabes? A ver, yo pienso el momento de hablar de mi abuela y de cuando toque fondo de quererme morir. Creo que es lo más brutal que he vivido. Así que es un bajón de la alegría que he contado, pero bueno, las fuerzas que ahora estoy bien y es lo más importante. Y se te nota. También sí.
tuyo divertido. Sí, no, yo la verdad que me he divertido en todas las entrevistas, bueno, todas las entrevistas, todas las grabaciones que hemos hecho. Y sobre todo, pues el primer deluxe fue muy divertido. Lo pasamos muy bien, estuvimos bien los deluxe. De hecho, terminamos y nos dijo Sandra, ha quedado muy poco serio. Me dijo, esto ha quedado demasiado poco serio. Y luego, un momento que no es que fuera divertido, sino que fue reseñable, la entrevista con Basé, fue como estábamos todos callados en el estudio, todos escuchando, no salían risas nerviosas, estábamos ahí, fue como sabíamos que iba a ser algo muy potente y que se estaba haciendo. Pero no sabíamos que... Pero no sabíamos que iba a provocar el reto de gente. Total. Creo que eso no se lo esperaba nadie, la verdad. Y... bueno, es que ¿cuál fue el feedback de la gente que recibiste de los 8 minutos que está en el entorno más? Pues que lo vio con gente de la que esperaba, que gente que esperaba que no lo vio, pero sí verdad que sí que no se apoyo. La gente no sabía la profundidad de lo que yo había estado viendo. Entonces el apoyo de ver que la gente podía saber lo que yo he sentido está llenándose de muy verdad. Es que soy transparente. Lo que ven es lo que soy. Aquí yo le he dejado de preguntar. Hazme una. Ha pasado un montón de gente, ¿vale? Por el programa. Yo fui a una entrevista, fui a ser entrevistada, pero lo que quisiera es una colaboradora, ¿por qué? Pues hombre, creo que la respuesta es obvia. Primero porque no había visto nada del contenido que hacíais y tal, y hasta que no vinisteis allí y vimos un poco la soltura y todo eso. O sea, al principio la respuesta rápida es, obviamente, porque tenéis una canción de redes que no conozco a nadie que lo tenga, pero una vez que acabamos de hablar y tal, no sé qué, la naturalidad, la forma sencilla de hacer las cosas, la gracia, ¿sabes? El darle importancia a la gracia natural, el quitarle importancia a las cosas, es decir, esto así, y ya está, y sale bien, y hay risas, y te lo pasas bien, y disfrutas de eso, que veo que tú lo disfrutas al 100%, teniendo mucho más alcance, mucha más presión, probablemente mucho más hater y más de todo, y te importa una puta mierda. Y tú sigues pasándotelo bien, divirtiéndote, y yo, que no tenemos nada, muchas veces sufro, me estreso, ¿sabes? Y eso, a ver si se me pega un poco, ¿sabes? Y además creo que Chamo lo dice mucho, que siempre dice que es un tío de puta madre. Chamo es un tío de puta madre y también a veces se me pega muchas cosas de ella. Menos que de mí, Bueno, el cine ya, algo con su. Bien. A ver, me gustaría saber, porque al final esto es como tu niño pequeño, ¿no? Con lo que estás haciendo con todo el cariño, con todo el amor, estás invirtiendo mucho tiempo, quieres que crezca. Entonces, te has rodeado de gente que la mayoría de gente es maravillosa y estás sabiendo te rodear muy bien, yo creo. Entonces, ¿cómo te sientes cuando cada uno de nosotros que estamos ahí te damos nuestra opinión, nuestra crítica o hacemos, te damos consejos sobre algo que es tu niño, ¿no? Es muy difícil al final asimilar eso como constructivo, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú y cómo lo asimilas? Pues la verdad que al principio no me gusta mucho ese tipo de feedback, pero a día de hoy, sobre todo de un tiempo a esta parte, lo valoro mucho, porque creo que al final el simple hecho de escuchar, yo tengo una idea, esto está, no sé qué, y estudio mucho las cosas, me veo en un vídeo, leo, no sé qué, digo, para allá. Y luego cuando lo planteo, todo me dice, sí, y todos esos sí, juntados con mi idea, acaba siendo lo que al final hace. Y estamos aquí, ¿sabes? En base a eso estamos aquí, no sabía yo, me gusta. Yo ya cuando lo planteo, ya el hecho de tener la idea en mi cabeza, me apetece más que nos juntemos y plantearla, a ver cómo acaba, ¿sabes? Que el hecho de coger mi idea y parar de mirar no sé cómo hacer. Y eso me gusta. Y en base a lo que dices de la gente de la que me rodeo,
jamás pensé cuando empecé con Labla y Sonia, porque empezamos un montón, que hoy en día somos, si sumamos todos los colaboradores que hacemos cosas, entonces la gente de Esferas Media que está por ahí, que no sé dónde está nadie, es el disco pero ya no está, mira, por ahí abajo con cositas de la luz, que también están detrás, que nos empujan también, que nos ayudan, que nos apoyan, o sea, todo el mundo que está alrededor de esto. Yo nunca jamás pensé que, aunque no tengamos un montón de visibilidad, jamás pensé que iba a haber tanta gente detrás, ayudándome y empujándome. Sí. Yo vi una nota que creo que es fácil y no me parece de vida. ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo te sientes? Pues ahora mismo sudando. No, bien, contento. Ha sido una semana de mucho estrés, la verdad. Han sido muchísimas cosas de cara a la temporada, a nivel profesional, como es cosas de podcast, a nivel personal, a nivel de todo lo que pasó con la entrevista de la serie con el Chorel, cambio de rumbo, feedback que no esperábamos, muchas cosas, mucho estrés, mucho planificar, mucho agobio con la nueva edición, los problemas que tenemos a la hora de grabar y editar, muchas horas, mucho estrés en general, pero lo llevo de mejor. Gracias a Dios. Así que, por resumir, bien y contento. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo más? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te llamaron para venir a podcast? En este caso fue Xavi, el que hizo de gancho. Pues a ver, la verdad es que tengo unos minutos de negocio. Mi chica me lo dijo que es que cuando quedaste media antes de hablar, me decía que tenía las manos sudando, pero no la verdad. O sea, el nivel de nerviosismo era también lo que es la presentación de la es como es equivalente a cómo me sudan las manos cuando no la voy a salir. Pero bueno, la verdad es que tú lo hiciste de un buen modo, la verdad. Me dije, bueno, va a ser como una charla de bar. Ahí están dando conociendo que ibas a repetir a las reuniones, que te lo agradezco, la verdad. Porque fue muy cómodo. Sí, a ver, luego al final te soltaste rápido y se pasaron rápido los nervios. Me pasa todo el mundo. Javi, porque ha habido varias veces, yo creo que nuestro, aunque ya nos hace la música y todo, es todo un honor tener a un compositor como Javi Peña para hacer el podcast. Pero además es nuestro experto de inteligencia particular, inteligencia artificial particular. Cuando te dijo tú tienes que vinieses la primera vez, en el primer podcast que fuimos de ella, que fueron muchas sensaciones. A ver, es una persona que me gusta mucho el trabajo, siempre singular, y falta tiempo para seguirle a hacer caso. Y que era un proyecto bonito y de sensaciones que lo valoro mucho y pienso que poder formar parte de ello como es fácil, a ver, no tiene ningún tipo de personalidad, sino que uno sabe de una manera muy clara. Pero creo que me parece llegar a mucha gente y que estáis haciendo un buen camino. Como tú te sientes en el podcast es una forma muy cómoda. Haces que la gente se sienta muy bien y es muy llevadero lo que dices, que al final no es que ni siquiera una chata con la que vas a hablar, una chata con un amigo. Muchas gracias. Bueno, a ti fue Robert el que me ganó. ¿Y qué fue lo primero que pensaste? ¿O qué te dijo Robert para que vinieras a la boca? Mejor dicho, y luego, ¿qué pensaste tú? Bueno, pues, para variar, es que Robert me dijo poco. Un poco como, no, vas a ir y digo, bueno, sí, me da. Y no me dijo nada más. Entonces ni siquiera sabía en qué consistía el acto, o sea que... Como cuando viniste. Claro, pero al final fue igual que cuando fui al programa me dijo, tú investígales, mira lo que han hecho y va un poco por ese rollo. Mira mi entrevista, yo creo que quería solamente que vieras su entrevista. Entonces, pues bueno, eso fue el primer contacto con lo que es el programa. Nada, me pareció muy chulo, también cierto nerviosismo porque es un espacio, una temática que al final normalmente en la vida pública no se suele contar, o sea, en la parte
Claro, yo hablo de política normalmente. Sí. De cambio en la ciudad, de para plano, que lo sepamos, sí, bueno, claro. el concejal del plano moderno. Claro. Entonces yo, pues eso, hablo de obras, no hablo de... Entonces, pues eso es un poco, pues fue peculiar esa parte. Y bueno, para seguir, si tuvieras que resumir tu entrevista en una sola palabra, ¿cuál sería? Fue un poco... No, una palabra no consigo decir. Yo creo que sí que porque se abrió bien en Canarias. Bueno, eso ¿Has vuelto a hacer algo así a nivel personal, fuera de lo institucional? A ver, no sé si se lo digo. Y bueno, si tuvieras que resumir esa primera que hicimos de ella en una sola palabra, ¿cuál sería? Yo creo que la palabra sería divertida. Sí, además nos reímos un montón. Ha sido un paso súper rápido y fue muy divertido. Cuando nos quisimos dar tiempo cuenta del tiempo, vamos. 2 horas y pico. Sí, media ha sido igual, pero ha sido muy divertido. Bueno, he preparado la pregunta porque estaba... Ya, me imagino. Y le estaba dando la mano, ¿qué coño digo? Y hemos estado debatiendo y hemos llegado a una conclusión. Creo que la primera sería esclarecedor. ¿Vale? Porque, por un lado, yo como militar no me gusta decir que soy militar. O sea, yo no soy de esos que me gusta utilizar el uniforme fuera del trabajo ni nada, no me gusta. Es militar para mí, mi trabajo que disfrute y ya está. Entonces, para mí fue esclarecedor el hecho de poder hacerlo de manera libre y sin miedos. Creo que también es que a lo mejor para los demás, para que no tengan una idea de conocido de lo que puede ser militar. Entonces, bueno, hay unidades de todo tipo. Entonces, creo que puede venir bien, o no, para que los demás vean a militar de tú a tú, pues no decir un militar con un piercing en la nariz, obviamente, pero a lo mejor no sé. Entonces, creo que se quitase en la idea de militar, de... Yo no sé cómo puede serlo, pero bueno, soy una persona que vamos a llamar como nosotros, como el resto de todo, o sea que es carecedor. Me gusta la respuesta. Y bueno, esta para ti, a lo mejor, ¿hubo algo que dijeras en el podcast que te arrepientes? Yo no, pero... ¿Te han tirado las orejas? No, me dijeron que hubo una parte que... La de las preguntas. La de las preguntas, que sí fue editada porque me pasé. Y entonces fue como, pues yo no he sido consciente en ningún momento. Entonces, como tal, yo no me he arrepentido, pero me han dicho que debería de haberlo hecho. No sé si servirá de algo, pero desde aquí diré que creo que la forma en la que respondiste a las preguntas y las afrontaste, desde mi punto de vista como ciudadano, y esas personas que nos transmitieron esas preguntas, además, opinan lo mismo. Creo que es la respuesta o el tipo de respuesta que el ciudadano espera de verdad que sea. Por lo menos para mí. Y espero que si viene más gente de algún partido político, que esperamos que sí, sea igual que tú y sea capaz de afrontar esas cosas. Gracias por el tiempo, por habernos. En mi caso no me arrepiento de nada de lo que, al contrario, como que... ¡Los robots no comen! Me hubiera tirado tanto mucho más atrás, así que yo creo que pues no hubo ningún momento de... Lo hicimos, la segunda fue más larga. Pero sí, como fue muy divertida, no hubo nada que dijese. La tuya es muy reciente, yo creo que no te ha dado tiempo ni a sentarla todavía. Pues claro, yo no sé qué la dice bien, ¿no? Que me arrepienta, pues no, la verdad. Creo que al final en la vida militar es una verdad. A veces uno conoce a alguien militar o sabe un poco de alguien que lo ha sido y se ve las pequeñas anécdotas. Que me arrepienta, nada. Sí que verdad, a lo mejor dentro de 2 semanas jefe de turno me tiraron las orejas. Vamos, primero. ¡Vente a flexiones! Ahora todo, ahora te la pones. Entonces, pues yo creo que no me arrepiento nada. Sí que es
mejor, como en el momento que me preguntaste, sobre todo de bueno, que dije que hablaba mucho, como porque es más de tema, yo sigo hablando. Entonces... No quedabas bien, ibas tú continuando. Y sí que es verdad que a lo mejor hay algunas cosas que se pueden dar pie, por ejemplo, a una interpretación, y a lo mejor no puedo repetir de eso, de no haberlo explicado bien, vamos. No, pero además la gente que lo ve, todo, la mayoría ha pasado por ahí y sabe lo que se siente ahí, cómo se cuentan las cosas, ¿sabes? Estaría pensando, este tío no me pregunta nada. Pues yo sigo hablando. Te veía porque no te dejaba, ¿eh? No, pero yo hago eso mucho, sobre todo últimamente, si veo que continúa y no salta de aquí a, ¿sabes? Lo dejo, porque al final sigue el hilo, que es lo interesante, y si interrumpo creo que luego no vas a ubicarlo igual, ¿sabes? No se te llama por ti. Nada, yo, todo el mundo que me conoce sabe que me gusta hacerlo orgánico. Es la palabra del podcast desde que empezó y creo que es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que me gusta la serie. ¿Cambió algo en ti después de hacer podcast? O sea, que fue personal y nunca has hecho nada así. ¿Hubo algún cambio? Bueno, sí, a ver, es un poco más de conciencia de también como persona, las situaciones. Sí, un poco así. El último mal de vídeos no hemos acostumbrado a la exposición, ¿sabes? Al final no es lo mismo para una persona que nunca hace un podcast, es decir, que suele que hay no menos, o sea, de alguno. Pues cambió una perspectiva quizás a la hora de que sí que puedes comunicar y influir en gente a la hora de dar opiniones o de ver todo lo que te has formado. Es decir, creo que es una manera de ayudar quizás a personas que estén pasando por el mismo camino o que puedan no estar viendo lo mismo que tú, o puedan estar trabajando en ello, o que quieran informarse sobre ello, y puedes ayudarles a lo mejor a abrir ese camino que a lo mejor de otra manera no lo ven. Y creo que es algo muy positivo. Entonces, como que ves que eso sí que se puede propagar y que se puede, que las ideas sí que se pueden extender. Entonces, creo que es algo muy positivo. Sí, ha cambiado algo en ti después de venir. Es que es un tío muy reciente, a lo mejor nada tiempo, ¿sabes? No, pero sí, algo sí, ¿no? No, o sea, a lo mejor sí que es verdad que por aquí ahora mismo, sí que es verdad que no tome los para hablar, porque el cabrón de Martí está por ahí, Martí. Sí, estaba todo el rato diciendo que supiera que iba a señalar, que iba a tener el título, pero por favor. Y la verdad es que, joder, como te he dicho antes, me siento muy cómodo de hacerlo contigo. Y para hacerlo así, como lo veía hacer. Me lo dicen todas. Y sí, la verdad que lo que ha cambiado en mí es la tranquilidad de poder hablar de ellos sin miedo a la consecuencia o a la represión, porque creo que realmente no pasa nada por ahí. Y la gente del poder, saber que si siguen aquí, a otra forma de un pensador, pues no pasa nada. Me mola mucho contar la historia de la gente también se llama, porque creo que cada uno de nosotros, por muy significante que parezca, siempre tiene algo de verdad. Y siempre creo que puede ser interesante. Todo. Y creo que eso es un problema que tiene la gente, que a lo mejor muchos se piensan, ¿y por qué veo porque a lo mejor mi historia no está, todo el mundo tiene sombras, todo el mundo tiene los suyos, todo el mundo tiene algo que contar, y algo que supera la contación. Bueno, ¿qué feedback, aparte de lo que os ha contado, recibiste cuando se publicó la entrevista? Bueno, recibí bastante, y es cierto que pero sobre todo el que más parte de las relaciones amistades, que en parte ya conocían tu historia, al final de qué bonito el propio resumen de todo, algunos con sorpresas de algún capítulo, eran desconocedores, dicen, no sé, tipo de tu vida media la vida, y de esta parte la desconocía completamente. Eso pasa. Sí, esa fue también muy curiosa. Y luego, bueno, iba muy cercano, normal, o sea, no. Sí, gustó.
grandes aparatos y tal, ni nada de eso, pero pasa eso. Yo creo que lo ha pasado casi todo. Bueno, experto. Pues a mí me gustó ver que el feedback que yo recibía era que había gente que se paraba de no preguntarme sobre esas herramientas, sobre lo que habíamos encontrado en el podcast. Es decir, hubo gente que luego me escribió en privado, que me contactaba en privado y me preguntaba. Y creo que el poder ayudarlo, poder aportarlo de esa manera es un feedback muy positivo. Porque así que he visto que tiene mucha utilidad también a la hora de que la gente está contenta. Entonces, yo el feedback que tengo es que la tuya que nos ha publicado hoy todavía no tienes ese feedback, pero yo sé que habrás tenido un feedback también de alguna persona que está por ahí. Ah, mira que está por ahí, solo se le ve la cabeza. Entonces, pues cuéntanos al menos ese feedback. Bueno, el primer feedback que tuve de todos fue mi chica, ¿no? Que, bueno, es su primer día y ella, pues, de su historia, se no quería subir nada porque no quería que me diese el dato de tecnología, que al final ha sido inevitable, ¿no? Y lo primero que puso fue orgullosa de ella. Entonces, claro, eso me hace sentir muy bien, es muy motivo al final. Luego también estaba viendo lo nuestro y bueno, para el hecho, hacerse de padre. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Y luego más digo ese opinión de ella, luego vamos a ver, pero bueno, siempre como no se puede que me ha gustado, como me gusta también, no, me gusta mucho el tipo de canal, pero todos hablan de los años. Y otra cosa que eso también, pues te casa muy bien, que además él fue que me ayudó también a recordar ciertas historias, porque claro, como yo sé, piensa alguna manera que pueda contar esto, ¿no? Enseguida de jurídico, tú, estas cosas que digo que no me acuerdo de mi cámara. Y tampoco se acaba, tampoco es por eso. Así que es la cuenta, nos dejamos. Ya sé que tenemos un compañero tuyo, que fue un compañero tuyo, que es amigo mío de toda la vida, que ayer te vi en el curro, porque donde yo trabajo, él está recogiendo las clases. Y me vio y me dijo, joder, tío, ¿cómo no me dices que tal? Dice que yo le conozco, dice, le escribí. ¿Para qué le conozco? Claro, me lo estuvo contando, porque este compañero está ayer, además, digo, mira, qué casualidad, digo, que yo hablé, ¿te acuerdas? Que tengo amigos militares, que no sé, pues me refería a uno de ellos y otro que estaba aquí antes, que sea pero bueno. Bueno, pues venga, empieza a hacerle una pregunta. Pues, a ver, si tuvieras que decir la opinión que tenías antes de los militares y la opinión que tenías después de hacer la entrevista, ¿cuál sería? Sí, sí, claro, ¿eh? No, a ver, es que como te dije, tengo varios amigos militares desde hace muchos años, ¿no? Entonces, tengo muchas inquietudes en el sentido de hablar mucho con ellos y se cuentan muchas cosas. Además, uno de ellos es fanático de la política, le encanta, se ve todo lo mismo a la vez, se mete en todos los casos posibles. Y me mezcla mucho también pues, el tema de lo que hay en política, que no debería, pero lo hay a nivel militar y todo eso. Y creo que más o menos es la vida. Y me hace ver que fuera de la gente cercana a mí de toda la vida, que ya veo que lleva una línea, conozco a otra persona que, aparte de su historia de construcción propia, ¿no? Tiene más o menos pensamientos similares después de llevar tantos años en el mundo, pues me hace ver realmente que al final no es el ejército lo que está mal, ¿sabes? De los militares. No voy a decir mucho más, pero creo que se tiene. ¿Te parece? Sí, está. Una pregunta, pues. Yo últimamente estoy centrado en qué puede ser mi propósito o cuál es mi propósito a lo largo de la vida y como que lo que hace ya muchos años con el tema de la música y empezar a con el tema de la música. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Crees que tu propósito ha sido desarrollar este podcast para contar a mucha gente y que con esa gente que conectes estás haciendo un bien que quizás no eras consciente de que podías hacer? Otra preguntita. ¿Sabes? Pues no sabría decirte, o sea, alguien me dijo una vez que mi propósito de vida
entrevista, probablemente va vinculado a algo relacionado con la comunicación. Cosa que tú también me he planteado y muchísimo menos hasta que empecé el podcast. No sé si será esto, ¿no? Pero sí sé lo que me hace sentir, que creo que lo he explicado un poco antes, ¿no? Joder, el hecho de que habléis entre vosotros, de que contéis vuestra movida, de que, no sé, a mí me llena un montón, o sea, me llena de cajas el hecho de que diga, pues yo se publicó y sentí que tal, y gente que lo que ha dicho, por ejemplo, Ana antes, gente que otra que me dice cosas que, ¿sabes? Para mí ese tipo de cosas me llenan un huevo, ¿sabes? Un huevo. No sé si será, pero si no lo es, creo que esa sensación debe ser algo muy parecido a encontrar tu propósito. Gracias por la Bueno. Me ha gustado mucho y me ha quedado también un poco curiosidad, ¿no? También lo mismo. Con esto, también es paralelo, ¿no? Si estás en supuesto, ¿no? En parte, porque siempre tengo un poco, ¿no? Esa duda de ¿qué piensa, bueno, o más que la duda de se escucha veces, ¿no? De qué piensa la gente de la naturalidad, de la humanización o no que hay dentro de la política. Entonces, estamos viendo un poco de qué pensaste, ¿no? A raíz de un poco de la entrevista conmigo y también en paralelo, ¿no? Que es la otra vertiente en la que siempre estoy justamente lo mismo. La naturalización en ello y en cómo se puede trabajar y vivir en sociedad con el tema de la inclusión en todos los espacios de las personas con algún tipo de desarrollo. Y como de fácil, difícil o natural. Hostia, me resume de la pregunta. Porque has empezado por una parte y ya he terminado por otra. Claro que ya está. Resume la pregunta. Sí, no, por un lado eso, ¿no? Visto esto, ¿no? De qué opinión te queda de como de humanos, que somos al final la parte de los políticos, ¿no? Y luego también, pues eso, el que de, bueno, tu opinión luego la parte de, ¿no? De la inclusión de personas con discapacidad en todos los espacios. Cuando dices con los espacios, te refieres a espacios como los nuestros, ¿no? Como nuestro podcast. Sí, en sociedad. Visto un poco la naturaleza. Primero te respondo a la primera, la parte de la naturalidad, creo, por eso te he agradecido antes el tema de cómo respondiste a esas preguntas de los ciudadanos, porque una cosa es que hagas una parte de entrevista personal siendo una figura pública política, y otra parte es que respondas a preguntas de los ciudadanos como tú lo respondiste sin tener esa parte, digamos, institucional detrás o ese saco de excusas que suelen tener la mayoría de los políticos cuando se preguntan ese tipo de cosas. Pues creo que así deberían ser todos, sinceramente. Y creo que habría menos odio del que hay, mucha menos polarización y la ciudadanía sería mucho más completa. Porque entendería lo que se le quiere decir y no pasa como creo que pasa ahora, que no se entiende ni las cosas que hacen muchos políticos ni las cosas que dicen. Entonces creo que debería ser más común, sinceramente, mucho más común. Y respecto a lo segundo que has dicho, creo que debería de haber más espacio. Creo que nosotros, para visto, que no tenemos ningún problema en ese sentido, todo el mundo es bienvenido. Aquí lo que nos importa son los valores, la historia y la capacidad de contar cosas. Y fuera de aquí, creo que en todos los espacios deberían tener un hueco. Y eso una persona que estaba aquí, se llama Roberto, sí, escribió un libro en base a la vida poca sobre la disciplina. Me ha enseñado mucho sobre eso. Que ya no es que nosotros tengamos un espacio para que él venga, como ejemplo, como cualquier cosa, sino que aunque nosotros lo normalicemos, a lo mejor el que no lo normaliza es él cuando se tipo de cosas. Entonces, todo el mundo tiene que tener ese espacio para estar ahí. Y que aunque él no lo normalice y no se sienta así, nosotros no tenemos que hacer hincapié en eso. Eso creo que debería ser en todas partes. No solo que nosotros aceptemos, que vosotros aceptéis que nosotros tenemos que normalizar las cosas. Me estoy liando mucho, pero creo que más sencillo. Es más cosa. Sí, un poquito. Pero sí. Bueno, pues
estructura, que más gracia tiene. Se hace lo que se puede. Empieza. Una palabra. Aquí va. Una palabra, pues muchísimas gracias por estar a todos. La verdad que con el poco tiempo que hemos tenido para poder prepararlo y a pesar de todo, pues ya ha venido bastante gente. Muchas gracias a todos, lo decimos siempre, sin vosotros, empezar de cero no sería ni cero. Y de verdad que esperemos que poder contar con vosotros para todo lo que queramos, que la verdad que es un encanto teneros ahí en el programa. Muchas gracias a todos. Vosotros sí que cero. ¿Se veis? Vosotros sí que cero. Bueno, yo lo que tengo que decir es muy breve, es comentar, suscribiros, darle like a todos los vídeos. Por favor. Por favor, necesitamos, muchas gracias porque evidentemente sin vosotros, pues esto no sería posible. Gracias por prestaros voluntariamente además y desinteresadamente y que por mucho más eventos y por mucho más aniversarios. Y cuando vengan de invitarnos, invitaremos también para que vengáis a comer. Y yo tenía que teletrabajar. Eso pasa por no prepararte las cosas. Bastante me preparo ya, escúchame. Impro. Pues nada, pues, ¿qué digo? Si ya lo han dicho. Que muchas gracias a todos por venir, por hacerme el trabajo fácil. Algunos más que otros, también hay que decirlo, Y nada, pues lo dicho, que esto no podría haber salido nunca sin vosotros, que al final las historias que contáis pues son las que lo que es el espíritu de todo el programa, de todo esto. Y que bueno, venga, vamos a decir algo bonito. Aquí de este buen señor que no lo conocía hasta hace un año. Es verdad. Que de pronto apareció y dijo, hola, buenas tardes. Yo sabía que existía un Talcanillas por allí. O sea, había una leyenda de un Talcanillas que además por algún motivo la gente se pone las cosas al revés, no estoy muy segura de eso. El señor delante. Ese gesto. Por eso, luego después de un año hice juntos y dije, este es el mismo Canillas del que me hablaba. La leyenda era viva, ¿no? Existía, de verdad. Pero nada, ha sido un placer colaborar en todo esto y esperemos seguir de aquí mucho más tiempo. Ole. Bueno, un poco lo que han dicho mis compañeros. Lo primero, gracias a todos por venir, por contribuir en el podcast, porque sin ninguno de vuestros testimonios y tertulias, pues el podcast al final no tiene contenido. Entonces, lo primero, gracias a todos y deciros también que todo el contenido que veáis en YouTube o bueno, en cualquier plataforma, pensad que hay un jodido editor detrás editando las horas para que el contenido salga perfectamente y podáis disfrutar de ello. ¿Puedo? Y ya para terminar, algo breve. Y aparte de que sin vosotros no sería posible, esto tampoco sería posible sin Canillas, tú eres el capitán de este barco, tú sabes, esta simpatía tuya por el podcast perfecto está derivando de que al final está saliendo un buen podcast. Muchas gracias por ser tan puto loco, maníaco, obsesivo con todo. Y gracias a esta mujer, porque esta mujer es la que tiene que aguantar todos los delirios de ese hombre. Y sin ellos, la verdad que sin toda esa dedicación ya se cambia. Solo digo que el día que yo hable, el día que me haga a mí el podcast, Bueno, pues cerramos fecha. Lo dicho, gracias. Haces tú, No, ese ya me voy a poner malo. Que lo dicho, sin toda esta dedicación que le pones y todo este empeño, esto no sería vamos, ni hubiera quedado, ni hubiera salido del norte del sur. Se acaba. Y de verdad, muchas gracias porque sin ti esto, desde luego, no sería un proyecto como el que es ahora mismo. ¡Muchas gracias! Luego yo imaginar eso, ya lo he dicho, pero gracias a vosotros porque por muy enfermo que no esté, yo no puedo con todo y por mucho que hubiese empujado o intentado pero solo hacer esto,
sin un equipo detrás no se consigue nada y bueno, creo que todos habéis visto que cuanto más somos, cuanto más aportamos, cuanto más empujamos, más crece y más llegamos. Y quiero dar gracias también a todos los que estáis aquí, a todos los que no están, que nos vean donde sea, que han pasado por el podcast, porque gracias a todos ellos, empezar desde lo que es, gracias a todos ellos hemos conseguido por fin la maldita puta monetización de YouTube. Nos ha ocurrido hace 2 semanas y es un trabajo muy duro, muy difícil. Y es que sin vuestros testimonios, sin vuestros poneros ahí, que al final nadie somos gente famosa, pero mirando menos. Nadie somos famosos y estamos acostumbrados a la exposición y el hecho de que os pongáis ahí a contar sobre todo vuestra vida, porque una cosa es, y que también se agradece, ¿no?, de ir a hablar de algo, pero ir y exponer ahí encima tu corazón y que no solo yo lo escuche, a lo mejor algunos me conocíais, otros no, sino la gente que lo vea, la verdad que eso es empezar, ¿no? Y eso es el verdadero valor del podcast. Y ya. Vamos a llorar más, ya está. Gracias. Muchas gracias. Nada, ya vamos a presentar. Por favor, vamos a tener actuación en exclusiva nosotros aquí ahora mismo. El vídeo